Una familia rota por el silencio. Adriana Olsen, nacida en Brasil y conocida cariñosamente como Dria, era el alma luminosa de su comunidad. Había emigrado a Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor, empujada por su fe cristiana inquebrantable y un espíritu de servicio que irradiaba en cada gesto. Dividía su tiempo entre dos iglesias, una que servía a la comunidad brasileña y otra, más local, en Pensacola. Pero su rol más profundo era el de madre. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterio. Después de 5 meses de reposo absoluto durante un embarazo de alto riesgo, dio a luz a su único hijo, David Alan Fejo Olsen, en 2003. Desde entonces, su vida giró en torno a ese niño, por quien sacrificó tiempo, comodidad y sueños. Junto a su esposo Aarón, formaron una familia modesta pero unida. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro. Desde pequeño, David presentó señales de fragilidad emocional. A medida que crecía, sus problemas se intensificaron: ansiedad, conductas obsesivas, dificultades de concentración. Fue diagnosticado con trastorno obsesivo-compulsivo, TRA y un trastorno del estado de ánimo. Aunque sus padres buscaron apoyo profesional durante años, ningún tratamiento parecía estabilizarlo del todo. Pasaba la mayoría del tiempo en casa, inmerso en un mundo digital que se volvía su único refugio. Nunca trabajó ni condujo un automóvil. Vivía aislado, pero siempre protegido por Adriana y Aarón, quienes jamás pensaron que su hijo podría ser un peligro. Mucho menos para ellos. En los primeros meses de 2022, tras casi 2 décadas de matrimonio, la relación entre Adriana y Aarón comenzó a quebrarse. 3 semanas antes de la tragedia, se separaron. Aarón se mudó, y Adriana quedó sola con David en la casa familiar de Princeton Drive. La separación afectó profundamente al joven. Él la vivió no como un evento marital, sino como una traición existencial. Se convenció de que su madre ya no lo amaba, que era fría, que estaba a punto de abandonarlo para siempre. La distorsión de su pensamiento se volvió peligrosa. En marzo, David sacó una escopeta del armario familiar con la idea de atacar a un amigo de su madre. No lo hizo. Pero el arma, el pensamiento y la posibilidad ya estaban presentes. El límite entre fantasía e impulso comenzaba a desaparecer. Durante la primera semana de abril, la tensión en casa alcanzó su punto máximo. Adriana llamó varias veces a Aarón, preocupada por el comportamiento errático de su hijo. Le dijo que las cosas se estaban calmando, pero no era cierto. La realidad dentro de esa casa era cada vez más frágil. Pasada la medianoche, todo estalló. Adriana había estado fuera y al regresar encontró a David alterado. Discutieron. Luego pareció que todo se tranquilizaba. David, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, tenía en su poder nuevamente la escopeta. Su padre, al llegar por la llamada de auxilio de Adriana, entró y encontró a su hijo aparentemente sereno. Pero en cuestión de segundos, el joven cargó el arma, apuntó a su padre y luego giró hacia su madre. Disparó. Adriana cayó al suelo, herida de muerte. Aarón, en estado de shock, corrió, tomó el arma y la guardó en su camión antes de llamar a emergencias. La policía llegó minutos después. David, tranquilo, cooperó sin resistencia. Parecía no entender del todo lo que acababa de hacer. Adriana fue llevada al hospital. La operaron de urgencia. No sobrevivió. El desgarrador momento en que Aarón recibió la noticia quedó registrado. En plena entrevista policial, un oficial entró y le informó que su esposa había muerto. Aarón se quebró en llanto, implorando que no fuera cierto. Su mundo se había desmoronado. David fue interrogado esa misma noche.
Dijo que había estado nervioso, que no planeaba hacer daño a su madre. Que apuntó el arma, que se calentó la discusión, que ella había dicho cosas que lo hirieron. Dijo que, de todos los posibles objetivos, jamás pensó que sería ella. Fue acusado de homicidio en segundo grado con arma de fuego. Se declaró no culpable. Su defensa alegó insanidad. Los informes psiquiátricos confirmaron múltiples trastornos mentales, entre ellos el TOC más severo que algunos especialistas habían visto en sus carreras. Pero no bastó. El juez determinó que, aunque enfermo, David comprendía lo que hacía. No calificaba como legalmente insano. En mayo de 2023 se llegó a un acuerdo. David se declaró culpable de homicidio involuntario con arma y se descartó el cargo de asesinato. En junio, el juez lo condenó a poco más de 10 años de prisión, seguidos de 2 años bajo control comunitario y 15 años de libertad condicional. Un castigo intermedio entre la compasión y la justicia. Adriana fue despedida con un funeral que mezcló portugués e inglés. Fue recordada como una madre luminosa, una mujer de fe, una amiga incondicional. Su esposo habló de su historia de amor, de sus luchas y del vínculo inquebrantable que compartían con David. A pesar de todo, Aarón dijo, él es mi único hijo. Lo amo. Solo quiero que aprenda a amarse a sí mismo. David fue trasladado a una prisión de mínima seguridad en Florida. Su fecha de liberación está prevista para febrero de 2032. Tendrá 29 años. Su padre aún publica en redes sociales. Comparte fotos de David cuando era niño, escribe cartas a Adriana, pide fuerzas al cielo. Una tragedia sin villanos. Esta historia no tiene monstruos. Solo personas rotas por el dolor, la enfermedad y el silencio. Una madre que luchó hasta el final. Un padre que intentó mantener unida a su familia. Y un hijo perdido en su propia mente. No hay consuelo posible. Solo el recuerdo de lo que fue y lo que pudo haber sido. Porque, incluso en su último suspiro, Adriana amó a su hijo. Y quizás, él también la amó, solo que ya no supo cómo demostrarlo. Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video.